Pero hoy vamos a hablar de algo posterior al nuevo corazón. Y es que aunque Dios cambie nuestro corazón, hay muchas cosas que nosotros aún gobiernan nuestra vida, porque nosotros somos seres humanos. Y vemos nosotros en la Biblia que muchos de los hombres y mujeres de Dios, aunque Dios les dio un nuevo corazón y aunque muchos de sus comportamientos eran conformes a la voluntad de Dios, también fallaron. Y uno de esos hombres fue Moisés. Y el título de la prédica de hoy se llama El no de Dios. El no. ¿No? Y a todos nos han dicho alguna vez que no. Entonces yo hice un pensamiento aquí, yo escribí lo siguiente: todos alguna vez hemos recibido un no de alguien. Algunos, por ejemplo, estaban enamorados, los chicos estaban enamorados de la más bonita del colegio y le pedían, quiero ser tu novio, y le decía a la chica, no. Ya lo mandaban a uno a la friend zone, ¿no? Los que son feos. David, como es guapo, le decía que sí a la chica y seguramente la chica le decía sí, pero la mayoría de veces tú le ibas a decir a la chica guapa y ella te decía no. O por ejemplo, las mujeres querían salir, las viejas mujeres, ¿no? Ya las nuevas en Cristo no. Pero la antigua mujer que de pronto eras tú en algún momento le dijo a su papá o a su mamá, quiero salir a tal lado, a tal fiesta. Y le dijeron los papás, no. O quisieron venir a otro país, venir a España. Migración les dijo que no. La economía les dijo que no. Quisimos reencontrarnos con alguien y no se pudo. O quizás tuvimos un familiar que estuvo entre la vida y la muerte, oramos a Dios, le pataleamos a Dios y Dios dijo no y esa persona se murió. No pudo ser salvada, aunque Dios podía hacerlo, no sucedió. Y cuando leemos este versículo, yo sí puedo confiar y creer plenamente que todo lo que nosotros pasamos, cada desierto, cada problema, cada situación, nos ayuda para bien. De hecho, nosotros con Dayana, creo que fue el martes o el miércoles que estábamos estudiando esa palabra de la ingratitud, nosotros nos sentamos un momento y dijimos, oye, nosotros siempre somos como que quejándonos del desierto, pero deberíamos darle gracias a Dios. Y nos pusimos a analizar, hicimos un análisis de cómo éramos nosotros hace 6 meses. Hace 6 meses estábamos aptos para hacer lo que estamos haciendo hoy. No. Hace un año, mucho menos. Y hace 5 años es que no estábamos ni preparados para nada. Pero aún así Dios nos estaba usando. Eso quiere decir que cada una de las pruebas que nosotros pasaron nos sirvió para hoy poder estar donde estamos. Que no es el producto terminado, ni mucho menos. Nos falta muchísimo. Pero nos dimos cuenta que cada uno de los procesos que pasamos, el hecho de sufrir algunas situaciones duras, el hecho de que Daya estuviera 9 meses trabajando donde trabajaba, estar alejados, no poder congregarnos bien, de vivir compartiendo un piso, luego de estar en situaciones donde no teníamos ni un solo centavo nosotros, donde nos tocó pasar situaciones duras, nos dimos cuenta que todo eso nos sirvió para bien. Y a veces uno solo se queja, uno dice, no, ay, eso el desierto fue lo peor y es mentira. Hoy nosotros podemos decir que cada uno de los momentos duros que pasamos fue una bendición completa. Porque yo le digo a Dayana, hoy nosotros podemos ir al supermercado y aprender a mirar los precios de cada cosa y tener un mejor manejo de la administración de nuestra economía que hace 2 años. Perdón, que hace 5 años. Porque hace 5 años no teníamos la necesidad de poder hacer eso y hoy sí la tenemos. De ser más organizados, de ser más responsables, de pagar un alquiler. Como antes tú tenías una casa y no pagabas alquiler, entonces te daba igual el dinero que ganabas porque tenías a gastar porque tu casa estaba pagada. Pero ahora como tienes que pagar un alquiler, toda tu economía se tiene que organizar. Y lo mismo pasó con nuestra humildad. Nosotros nunca habíamos tenido que ir a recibir un mercado gratis. Y más de una ocasión nos tocó ir a que alguien nos diera un mercado. Y todo eso nos sirvió para entender que hay gente que pasa por situaciones donde no tiene ni siquiera algo para comer, que a veces uno es ciego ante esas situaciones. Hoy Daya tiene la autoridad de decirle a una mujer que está trabajando como interna o sin papeles o lo que sea, decirle, dale que tú puedes
que Dios ahí te va a sostener porque ella lo tuvo que vivir. Entonces es una bendición tremenda. Era impensable para nosotros tener un hijo o una hija sin que nadie nos apoyara. Y nos tocó pasar nuestro proceso con Abigail y tener que cuidar a nuestra hija solos, sin nadie que nos acompañe, y aún así Abigail está ahí con vida. Entonces cada situación y cada desierto es una bendición tremenda para nuestra vida. Así que pasamos y aprendimos a que nuestro discurso frente a las pruebas tiene que cambiar. Y ya no maldecir la prueba, sino que bendecirla. Porque te aseguro que cada una de las pruebas que Dios está haciendo con nosotros y cada una de las circunstancias difíciles que Dios pone a prueba en nosotros es para mejorar. A mí me tocó ir a trabajar y que no me pagaran. En 2 ocasiones me tocó trabajar y me estafaron. Y eso me sirvió para yo poder tener el carácter para valorar quién soy yo. Y ahora en el trabajo que tengo, darme el lugar que yo me merezco. Y en el próximo trabajo que tenga, yo poder negociar mi sueldo y decir, es que yo valgo lo que valgo, porque ya Dios me formó, me moldeó y usó esa adversidad, que me sintiera inutilizado, que me sintiera que me estafaron, que me sintiera nada, para poder decir, Juan, es que tú vales. ¿Y qué fue lo que pasó para que yo pudiera decir, oye, yo también puedo valer y también soy merecedor de un mejor salario? Que en 2 ocasiones me utilizaran y no me pagaran absolutamente nada. Y antes lo veía como una maldición, pero ahora lo veo como una bendición. Porque eso me sirvió para que hoy supiera lo que yo valgo y lo que yo puedo llegar a ser. Entonces, cada prueba y cada situación que pasamos, yo les aseguro, como dice la palabra ahí, que nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y el propósito al que Dios nos llamó se cumple porque hemos aprendido a sacar lo bueno de cada una de las situaciones. Y ahora sí contándoles, vamos a entrar un momento ahora sí a la palabra para hablar acerca de un hombre que Dios también le dijo no. Y esa historia está en Números capítulo 20 y vamos a leer un poco bastante la Biblia hasta el 12. Números 20 del 1 al 12. Y esa historia, para ponerlos en contexto, es la historia de Moisés. Resulta que Moisés sale de Egipto y sale con el pueblo y durante todo ese tiempo el pueblo vivía quejándose, pasaron por situaciones complejas, guerras, batallas, pasaron por situaciones, sequías, pasaron por el tema de que las serpientes los picaban, lo de Coré, la rebeldía, muchos murieron. Y esta generación que estaba con Moisés, dice la Biblia que Dios lo llevó. Pues vamos a leerlos para entrar en contexto. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. El desierto de Sin ellos más o menos estaban a 3/4 de la llegada a la tierra prometida a Jerusalén. Más o menos a 3/4 de distancia estaban. Y llegaron a ese lugar, al desierto de Sin, dice que en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿Qué dice el 2? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, cuando Moisés y el pueblo sale de donde estaban hacia ese desierto, ellos salen porque tienen un objetivo, ¿vale? Y eso hay que entenderlo. O sea, ahora mismo los que estamos aquí, si Dios nos trajo a este país, ¿vale? O los que son españoles, si Dios los tiene en X o Y posición, es porque hay un propósito. Y el lugar que estamos ahorita y los tiempos que estamos viviendo ahorita no es el final, hace parte del propósito. Y durante todo este tiempo que ha pasado y previo a esto, Dios siempre nos ha sostenido. Amén. Así también al pueblo de Israel, desde que Dios los sacó, Dios les ha dado maná, les ha dado provisión, les ha dado agua. Entonces, si Dios los llevó al desierto, ya ellos ya habían pasado por el desierto. Dios ya los sostuvo antes. Significaba que Dios los iba a sostener ahora. Al menos yo lo veo de esa manera. Amén. Y mira lo que dice, mira lo que sucedió. Dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué era lo que había pasado? Que en el desierto que llegaron no había agua. No había alimentos. Entonces empezaron a preocupar. Y lo que hizo el pueblo
En vez de orar y decirle, Señor, necesitamos agua, necesitamos alimentos, Moisés ora. No, mira lo que hizo el pueblo. Dice el pueblo lo que dijo. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y qué dice el siguiente? ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Se estaban quejando. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña, a la roca, a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. El 12, Gaby. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, y ahí viene el no de Dios, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Wow, hasta ahí es la historia. Ponlo en la NTV, Gaby, porfa, para poder explicarlo mejor. Y vamos a desmenuzar un poco la historia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede para resumirlo aquí? Están ellos en el desierto, el pueblo viene a quejarse contra ellos y ellos lo que hacen es decir, bueno, vamos a hablar con Dios. Van a orar delante de Dios y cuando están orando, Dios les da una solución. Dios les dice, cojan esta vara, háblenle a la roca y la roca les dará agua. Sencillo el plan, era algo súper sencillo. Ellos lo único que tenían que hacer era pararse porque estaban orando, salir al pueblo y hablarle al pueblo o a la roca. A la roca. Y la roca iba a dar agua. Sencillo el plan, ¿no? ¿A cuántos Dios nos ha dado planes así? A veces estamos en situaciones duras y Dios nos dice simplemente ora. O haz esto, o sé obediente con esto, o sé fiel en esto. Y no lo hacemos o lo hacemos, yo no sé. Pero yo saqué de esta enseñanza unos puntos fundamentales para nosotros poder entender por qué Dios le tuvo que decir a Moisés no. Lo primero que yo veo en esta historia es que tenemos un pueblo quejumbroso. Lo primero que nosotros vemos en esta historia es que el pueblo está quejándose una y otra vez de Dios. El pueblo apenas pasa por una situación difícil, se aparta de Dios. El pueblo apenas ve que Dios los descuida un segundo o no escuchan la voz de Dios, se van. Por eso es que armaron el becerro de oro cuando él se fue por las leyes. O por eso es que luego estaban adorando con los moabitas a los dioses. Porque necesitaban demasiada atención. De hecho, hay una frase que se usó en la serie de Pablo Escobar que no tiene nada que ver con esto. Pero esta frase es muy poderosa. Y es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y suena así muy de narcos, pero realmente esta frase se le atribuye al presidente argentino Nicolás Avellaneda por allá en el siglo XVIII. Y esta frase realmente refleja de que cuando tú no sabes lo que tú has pasado, o tú no sabes lo que tú has vivido y no has aprendido de ello, sí o sí te va a tocar repetir. Porque la vida con Cristo es una vida como una escuela. Tú vas subiendo de niveles, pero para que subas de nivel, tú tienes que aprobar la materia.
Y con Dios sucede así. ¿Por qué vemos tanta gente aún en procesos después de 10 o 15 años congregándose, buscando de Dios? Porque no han aprobado materias previas. Y yo creo que eso le estaba pasando a Israel. Israel una y otra vez se vivía quejando de Dios y una y otra vez Dios lo rescataba. ¿Por qué razón se vivían quejando entonces? Si ya Dios había mostrado más de una vez su misericordia. ¿Por qué razón se quejaban si Dios había abierto el mar en dos? ¿Por qué vivían quejándose si sabían toda su realidad? Era un pueblo que no tenía memoria, no tenía historia. Y lo que nosotros vemos, creo que es en el versículo 3, Gaby, es eso, que si tú no sabes y no recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, vas a vivir agobiado toda tu vida. Todos los días es un milagro. Todos los días es una bendición siquiera despertarnos. Y a veces se nos olvida todo lo maravilloso que hace Dios con nosotros. Sin importar realmente si fue este presidente quien dio este mensaje o lo dijo otra persona, la realidad es que nosotros no vamos a poder avanzar hasta que no aprendamos de nuestros problemas. Mira lo que dice el versículo 3. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muertos con nuestros hermanos delante del Señor. Y yo aquí hice como una anotación y dice, las personas malagradecidas siempre intentan buscar culpables, delegar culpas en los demás porque no reconocen sus errores. Vamos a leer el 5, Gaby, un momento. Estaban culpando a Moisés. Y mira lo que dice el 5. Dice, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene ni grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Esta tierra no tiene ni granos, ni higos, ni uvas. ¿Cómo tú le estás hablando a la tierra? Hace rato Daya decía que la gente que trabaja con ella solo se vive quejando del sueldo. Y yo, los compañeros que yo trabajo así igual, todo el mundo se queja de todo, que todo va mal, que los salarios no sirven. Tú hablas con pastores de aquí de León y todos dicen que la gente no funciona, que la gente se olvida de Dios. O sea, el diagnóstico es perverso. Tú le preguntas a gente de otros lados del mundo cómo ven a España. España no sirve para Cristo porque hay mucho católico, porque hay mucho musulmán, allá no funciona nada, la gente va y se enfría. Eso es lo que tú escuchas del país. Y si tú me preguntas ahora, ¿es una realidad? Pues puede que sea una realidad. Pero el hecho de que parezca una realidad no significa que eso me toque a mí. Porque una cosa es lo que el mundo puede dar y otra cosa es lo que Dios puede dar. En ese lugar que era un desierto, Dios sacó agua en cantidad. Eso quiere decir que lo rodea o el entorno no condiciona lo que pueda hacer Dios. El hecho de que hoy no hayamos tantas personas aquí no condiciona el plan que tiene Dios para esta iglesia. Ni lo que Dios va a hacer con León. Ni lo que nosotros estamos viendo ya que Dios va a manifestarse en esta tierra. No condiciona nada de eso. El hecho que hoy tus hijos no estén en la iglesia o que tu familia no esté entregada a Cristo condiciona el plan que tiene Dios para tu vida. Nada. Estaban en un desierto, pero en ese desierto brotó agua. Todos los que estaban quejándose, muchos de los que vieron el mar abrirse en dos murieron, pero había muchos que todavía estaban vivos y vieron con sus propios ojos cómo no solo Dios los sacó de Egipto, sino cómo el Señor abrió el mar en dos. Los que estaban con vida, porque esta era una nueva generación, porque la anterior, al quejarse tanto, pues murieron. Pero esta nueva generación, aunque no todos vieron que el mar se abrió en dos, vieron un montón de milagros, no tenían forma de quejarse. Ellos vieron el maná que caía del cielo. Ellos vieron el agua de la roca que estaba saliendo. Ellos vieron que sus ropas y sus sandalias durante todo ese tiempo nunca se desgastaron.
Ellos vieron que, aunque vinieron las serpientes a querer picar al pueblo, vieron como cuando levantaron esa serpiente de bronce, todo el que la miraba era sano. Y se podía sanar del veneno de las serpientes. Ellos fueron guiados por una nube de día y por una columna de fuego de noche. Hoy no podemos ver ni siquiera la mitad de esos milagros. Y aunque esa gente vio todo eso, se estaba quejando y no estaba viendo nada bueno en eso. Y no estaban confiando en Dios. ¿Cómo nosotros estamos viendo la tierra en la que vivimos? Yo creo que la mayoría de los problemas que enfrenta la gente hoy es que la gente le habla las cosas como la ven en su estado y no como Dios las ve. Y la gente se habla a sí mismo a través de sus capacidades y no en lo que Dios puede actuar. Yo hablo con personas todos los días y la mayoría es: yo no puedo, no soy lo suficientemente inteligente, no voy a ser capaz. Y Dios está arriba como diciéndote: oye, cabezón o cabezona, es que no eres tú, soy yo. Y son los planes que tengo yo, no tú. Aunque todo el pueblo se hubiera reunido y hubieran cavado zanjas y pozos, nunca hubieran encontrado agua, porque estaban en un desierto. Pero solo una palabra, solo una orden de parte de Dios hizo que de la nada brotara aguas. Hay gente que dice: yo no tengo nada de conocimiento. Da igual. A Dios no lo condiciona que tú no tengas nada. Tu nada para Dios es materia prima para hacer algo. Porque de la nada fue creado todo. A través de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. En el Génesis 1:1 nos habla la Biblia que no había nada sobre la humanidad. Y Dios creó de la nada absolutamente todo. Así que tu nada es materia prima para Dios. ¿Siguen conmigo? Mira lo que dice el otro punto que saqué aquí. Hay algo claro que debemos aprender de Moisés y Aarón, y es que tenemos dos opciones cuando estamos en situaciones complejas. Y es darle la espalda a los problemas o darle la espalda a Dios. Y eso vamos a ponerlo en una imagen, escenificarlo un poco. Está el pueblo quejándose contra Aarón y Moisés. Y está Dios en el tabernáculo. El pueblo se estaba quejando de ellos y tenían ellos la solución a sus espaldas. Les dice Dios la solución. Les dice: háblenle a la roca. Pero ellos dejaron que el pueblo, les dieron más atención al pueblo que a Dios. Aunque se voltearon y buscaron a Dios y Dios les dio una respuesta, le dieron la espalda a Dios por darle la cara al pueblo. Y todos tenemos problemas y muchas veces Dios, aunque nos da las directrices para solucionarlo, lo que hacemos es darle la espalda a Dios para querer en nuestras fuerzas afrontar los problemas. Y así no es como funciona Dios. Vamos a leer el versículo 8 porque esto es súper interesante. Y yo anoté aquí, les pregunto yo a ustedes: ¿estamos siguiendo bien las instrucciones? O sea, Dios les dio a ellos una instrucción, una orden. ¿Y cuál fue la orden? Vamos a leerla. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. ¿Y qué le dijo? Golpea la roca. ¿Qué le dijo? Háblale a la roca y de ella brotará agua, y de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos los animales. Parecía una orden sencilla. No tenía mucha complejidad realmente tú salir y decirle: roca, brota agua. E iba a salir el agua. Pero hay algo que sucedió, y es que cuando ellos salieron, Moisés se dejó llevar por sus emociones. Sus emociones pudieron más que la instrucción de Dios. Dios le dijo: háblale a la roca. Pero como él estaba tan enojado y ellos estaban tan enojados con el pueblo, lo que hicieron fue pararse y decirle al pueblo: rebeldes, escuchen.
Y eso está sí, pasa el siguiente, Gaby, por favor. Mira lo que le dijo. Dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca y dijeron lo siguiente: escuchen ustedes rebeldes, les gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿Por qué razón, si Dios le había dado una orden a ellos de que sacaran agua de la roca para el pueblo, ahora Moisés le estaba diciendo a sus adversarios o a sus detractores, yo tengo que sacarles agua a ustedes? ¿Por qué le estaba haciendo una pregunta? Porque las emociones lo dominaron. Él solo tenía que seguir una instrucción, pero sus emociones pudieron más que su deseo y su instrucción para poder seguir con la bendición. Ese es el versículo 11. Vamos al 11, por favor. Y mira lo que sucedió a causa de que se dejó gobernar por las emociones. Dice que enseguida Moisés se levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Y anoté lo siguiente: hay milagros que se ejecutan a medias por nuestra desobediencia. El agua salió sí o sí porque tenía que salir, pero la desobediencia de Moisés hizo que el milagro no se completara completamente. Porque el milagro no era que Moisés le diera agua de beber, era que ellos ya estaban a punto de llegar a la tierra y necesitaba unos líderes comprometidos con esa nueva tierra. Si el pueblo le decía a ellos que la tierra era mala, ellos, como se dejaban dominar por su carácter, iban a empezar a decir que la tierra era mala. Por esa razón es que Dios tuvo que frenarlo. Y vamos a leer lo que dice el 12, Gaby, por favor. Entonces sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Dios tuvo que decirle a ellos, no. En la tierra, yo anoté aquí, la piedra brotó agua, pero la bendición que había con Moisés se tuvo que detener. El agua estaba detenida en la tierra, Moisés le habló y fluyó. Pero en contraparte, lo que estaba fluyendo en Moisés, que era un propósito, se detuvo por su desobediencia. Y eso le recuerda algo al pueblo, y es que hay 2 cosas más que quiero contarles. Por una parte, al pueblo de Cristo. Nosotros como pueblo de Dios, a veces sin querer estamos como el pueblo de Israel, estamos quejumbrosos. Nos quejamos por la situación, nos quejamos por la iglesia, nos quejamos por los horarios, nos quejamos porque no nos hablan, por los tiempos, nos quejamos por absolutamente todo y sin querer podemos estar afectando a los líderes. No pasa aquí, ¿vale? Se los adelanto, pero nosotros hemos visto casos de líderes y pastores que están agotados porque están liderando pueblos quejumbrosos. Y esto es una invitación también a la iglesia, a Casa de Fe León, a la gente que nos ve, a que debemos cambiar la forma en que nosotros hablamos de nuestras vidas. A veces nos juntamos con personas que lo único que dicen es que todo el tiempo todo funciona mal en sus vidas. Y como están hablando es lo que les está sucediendo. Y por otra parte, esta palabra también va para los líderes, porque hay muchos líderes que por causa de lo que les dicen, sus emociones varían. Tenemos gente en los altares que cuando está predicando, predica a través de sus sentimientos. Y lastimados, lastiman a otros con sus palabras. Moisés sin querer o en medio del enojo declaró maldición sobre el pueblo, porque le dijo que eran unos rebeldes. Y así seguramente se iba a comportar con él el pueblo. Era un hombre que se había desviado por un momento de su llamado. Y aunque nosotros veamos en la iglesia rebeldía o lo que quiera que pudiera pasar, que no pasa, nosotros jamás podremos hablar eso.
porque lo que hablemos con nuestra boca es lo que se va a manifestar. Y a veces no tenemos en cuenta eso, pero realmente cada una de las palabras que puede salir de nuestra boca es para bendición o para maldición. Y para eso vamos a leer, antes de finalizar, el Salmo 140, porque el Salmo 140 habla un poco de cómo nuestra lengua puede transformar ambientes y puede lastimar personas. Y este Salmos es de David, y David lo ora en un momento donde se sentía perseguido y angustiado. Y dice: oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua, y ahí habla de la lengua, pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Y es tan profundo lo que él está diciendo que viene un selah, que es un interludio, una pausa, para respirar y seguir adelante con eso que está diciendo. Porque con nuestra lengua podemos bendecir a Dios, dice Santiago, pero también con esa misma lengua muchas veces estamos maldiciendo. Así que es un mensaje importante que nosotros tenemos que preservar y cuidar nuestra lengua. Pero algo maravilloso que le había sucedido a Moisés era que Moisés, a pesar de que Dios le dijo no, él sabía cuál era la meta. Y para eso vamos a Éxodo 33, solo vamos a leer el 1 y el 2. Y para ponerlos en contexto, lo que está pasando en Éxodo 33, esto sucede cuando Moisés está a punto de morir Moisés. O sea, ya había pasado toda su vida, Dios le había dicho: no vas a ir, no vas a cruzar a la tierra prometida. Mírala desde aquí, mira lo que te perdiste, de cierta manera le estaba diciendo. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y a ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, y suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hicieran, seguramente los destruiría en el camino. Dios estaba de cierta manera mostrando un inconformismo, un dolor por el pueblo, porque el pueblo había tomado la actitud que en algún momento Moisés dijo. Por eso es importante que uno como líder o como líder de su casa, como cabeza de familia, jamás profese palabras negativas contra su familia. Porque lo que Moisés un día sembró años atrás, diciéndole que eran unos rebeldes, hoy en ese momento se estaba manifestando. Y Dios ya lo estaba viendo de esa manera. Y a veces los padres tratan a los hijos como que este es un Chucky, o este es un diablo, o este es esto. Pues seguramente eso es lo que se va a manifestar. O pastores que hablan de su iglesia: no, aquí no funciona nada, nada está bien, no vienen. Pues eso es lo que vas a recibir. Eso era lo que había sembrado Moisés. Y Dios les dice: son un pueblo terco y rebelde. Eso era lo que el Señor estaba viendo en Israel. Aún así, a pesar de todo eso, yo creo que Moisés hizo algo superior a lo que nosotros hemos hecho. Y es que Moisés sabía dónde estaba su mirada. Yo les pregunto a ustedes, si pasara, pónganse ustedes en la posición de Moisés. Ustedes, 80 años de su vida, 40 años pasaron formándose con los mejores en las mejores universidades, aprendiendo lo mejor. A los 40 años tienes que irte de tu tierra porque están a punto de asesinarte. Moisés sale de Egipto, se va a vivir a la tribu de los madianitas, se casa y durante 40 años más vive una vida cuidando ovejas ajenas. Se casa con su esposa Séfora, tienen sus hijos, y a los 80 años, luego de pasar todo ese proceso que lo llevó a tener la madurez que él tenía, Dios lo llama en Éxodo capítulo 3 para liderar un pueblo y para sacarlo de la tierra de Egipto.
Dios lo usa, usa las señales y prodigios, usa las plagas, abre el mar, todo, absolutamente todo eso lo ve Moisés. Moisés ve cara a cara a Dios de manera figurativa, puede encontrarse con Jesús en la transfiguración también, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento, y Moisés hace un montón de cosas, pero todo eso no le sirvió para que Dios le perdonara algo que él hizo. Y fue que por un momento él fue rebelde a una instrucción. Y nosotros podemos estar perdiendo milagros de verdad a causa de nuestra rebeldía. Porque Dios te dice, no te vayas por ahí y tú te vas por ahí. Pero a veces somos insensatos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si Dios les dice que no cuando ustedes ya tienen la victoria a un solo paso? ¿Qué pasaría con muchos de nosotros? Yo creo que si Dios a mí me dice mañana, Juan, cierren esa iglesia porque ya no quiero que ustedes hagan nada, no sé, yo creo que me muero. Porque uno vería, y todo lo que hice fue en vano. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos hecho con amor, pintado, no sé, ¿qué pasaría? Y yo me quise poner en el papel de Moisés un momento. Y dije, wow, todo lo que hizo para nada, entre comillas. Lo vemos así, ¿no? El problema es que nosotros lo estamos viendo con ojos humanos. Porque estamos diciendo para nada. Pues claro, cielo y tierra pasarán. Y todo lo que estamos viviendo aquí es nada. Pero Moisés era un hombre que es superior al resto. Y por eso en el Antiguo Testamento era uno de los mayores hombres que hubo sobre la faz de la tierra. Y es que este hombre entendió un principio que la iglesia hoy debe entender. Y ese principio es que él tenía la mirada puesta arriba. Por eso, en Éxodo 33, aunque pareciera que todo se había opacado, aunque pareciera que Dios no le iba a acompañar, aunque pareciera que él no iba a poder cruzar, dice la Biblia que él cogió y bendijo a las 12 tribus de Israel. Cogió y bendijo a la tribu de Judá, de Rubén, de Leví. Cogió y las bendijo y les dijo, ustedes son un pueblo escogido por Dios. ¿Y sabes por qué él bendijo a esa tierra y a esos pueblos? Porque él sabía que si sus ojos se iban a cerrar ese día y que si él no iba a poder cruzar a la tierra prometida, había una tierra mucho más valiosa que él iba a poseer. Y es esa porción de cielo que nosotros tenemos reservada ahí arriba. Y a veces se nos olvida eso. Creemos que nuestros planes y propósitos no se están cumpliendo aquí en la tierra, pero se nos olvida que allá arriba tenemos una porción de tierra más importante por conquistar. Que lo que conquistemos aquí, trabajos, éxito, dinero, todo lo que podamos conquistar aquí, no se asemeja en nada de lo que necesitamos conquistar allá arriba. O sea que hoy nuestra meta más importante como iglesia, como hijos del Señor y como cuerpo de Cristo, es poder conquistar esa tierra prometida que está reservada para nosotros. Nada de lo que hagamos aquí en la tierra, nada de lo que Dios nos pueda usar se compara con ese plan y con ese propósito que nosotros tenemos allá arriba, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí en la tierra nuestra mayor esperanza quizás será el éxito momentáneo, pero aún ese éxito momentáneo va a desaparecer y solo va a quedar lo que hayamos nosotros podido atesorar y conquistar en la vida eterna. Él tenía la mirada puesta en lo permanente, no en lo temporal. Todo lo que estamos viendo aquí es absolutamente temporal. Lo que viene allá en el cielo y lo que está allá reservado para nosotros es eterno. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por esta tarde.